Bien, estimados hermanos y amigos, sean todos bienvenidos a este video. Como muchos saben, ya en las últimas horas hay una noticia tremenda que ha impactado al mundo entero, que ha dejado a los noticieros hablando todos unánimes acerca de esta sola noticia y los detalles que están alrededor de ella. Y se trata de lo que aconteció ayer sábado al expresidente de Estados Unidos, el señor Donald Trump, y este intento de eliminarlo directamente a través de un arma de fuego. Recuerdo ayer que estábamos en una actividad de jóvenes en nuestra iglesia y al montar en el auto rápidamente mi esposa me pone las noticias en el teléfono porque se trató de algo que había conmocionado al mundo y todavía hoy domingo, horas después, se sigue hablando de esto y muchos detalles han estado saliendo a la luz en las últimas horas. Así que se trata de algo obviamente grande, terrible, que no había acontecido, se dice, desde hace unos 40 años atrás, desde el caso de aquel intento a Ronald Reagan, por lo cual se trata de algo sumamente terrible que ha acontecido en Estados Unidos, pero que abarca también obviamente a todas las naciones. Así que hoy queremos estar hablando acerca de esta noticia y quiero darles dos perspectivas. Queremos primero analizar esta noticia desde una perspectiva política y al final queremos, aunque sin entrar obviamente en temas políticos, solamente digo de hablar o mencionar los detalles políticos relacionados con este evento para que sepamos en qué terreno político estamos parados en estos momentos como nación y también como habitantes de la tierra, mirándolo desde el lado meramente humano y político. Pero al final, la parte más importante de este video es que quiero hablarles como pastor, no soy periodista, soy pastor, hablarles acerca de algunos aspectos fundamentales de carácter espiritual y profético que veo que se están tocando muy poco en las redes sociales en estas últimas horas y que creo que la iglesia tiene que tener en cuenta. Vamos a ir a hablar acerca de, vamos a responder a preguntas tremendas que hemos recibido, como cierta pregunta de un suscriptor que nos dijo si acaso esto tuviera algo que ver con la profecía de la bestia que fue herida en la cabeza, la herida, pero que sanó finalmente. ¿Pudiera acaso esto tener algo que ver con eso? Bueno, ¿qué debemos hacer como cristianos? Todo esto lo veremos en este video, así que sean todos bienvenidos, pero antes te animo a que si quieres ayudar este video, esta transmisión, que nos dejes un fuerte like. De esa manera ayudas para que las redes sociales promuevan este video y también que nos dejes abajo en los comentarios tu valiosa opinión. Muy bien, ¿qué ha acontecido en las últimas horas que tiene al mundo tan paralizado mediáticamente? Como muchos ya saben, ayer sábado 13 de julio se convirtió en un día que será grabado en la historia para siempre, como un día terrible, un día tremendo, pero también un día donde milagrosamente no sucedieron daños peores al presidente Donald Trump. Y lo que sucede es que ayer, sábado 13 de julio, cerca de las 6 y algo de la tarde, en Pensilvania, durante el último rally del señor Trump, justo días antes, o sea, último rally antes de la convención republicana, donde vamos a decir que puntualizan ya todos los detalles para la presentación política para las elecciones desde el Partido Republicano, pues mientras él estaba hablando, sucedieron una serie de disparos y cuando el expresidente, para muchos todavía presidente Donald Trump, escucha los disparos rápidamente, vimos en el video que lleva su mano hacia la oreja y al ver su mano había sangre en su oreja, por lo cual uno de estos disparos había perforado aparentemente su oreja derecha, por lo cual vemos que se trató de algo tremendo y que estuvo a punto de perecer en este acto terrible de esa persona que disparó y pasó aquella bala solo a milímetros de su cabeza, por lo cual se trata de algo tremendo, algo milagroso. O sea, es un milagro que este señor no se encuentre, vamos a decirle,
en otra condición en estos momentos. Es un milagro que no haya perecido en semejante acto terrible. Y obviamente, rápidamente, como ustedes saben, el servicio secreto tomó acción en el asunto para proteger al señor Donald Trump y derribaron a aquel tirador que se había puesto a la distancia sobre un techo con este plan terrible de eliminar al señor Donald Trump, aunque tristemente también las noticias han avisado que una de las personas presentes en este escenario falleció inmediatamente. También hubo 2 heridos y se trata de una noticia terrible que todavía está obviamente bajo investigación. Se trata de algo muy serio, un ataque directo para eliminar intencionalmente al expresidente Donald Trump y el candidato también, válgalo decir, a las siguientes elecciones de este año 2024, por lo cual se trata de una noticia sumamente tremenda que ha dejado al mundo en shock, repito, solamente días antes de que el Partido Republicano se reúna para preparar todos los detalles de la candidatura presidencial desde el lado republicano. La persona que disparó, como ya dijimos, según noticias que han estado llegando, recuerden, no soy periodista, verifique siempre toda la información que se ha estado diciendo en las redes. Primero salieron algunos nombres que aparentemente fueron incorrectos, pero aparentemente se trata de un joven de 20 años que tomó tal decisión y que tenía incluso explosivos consigo, por lo cual parece que había incluso planes de hacer cosas peores, pero que no pudo realizarla. Y qué triste todos estos acontecimientos. Y en este video voy a analizar con ustedes 2 perspectivas. Ojo a esto. Primero vamos a ver una perspectiva meramente política, aunque ustedes saben que yo en lo personal no entro en temas políticos, pero sí quiero en este video tomarme la libertad de analizar cómo está la situación política de Estados Unidos, aunque respeto obviamente la opinión de cada persona como ser humano, como ciudadano en su libre albedrío, pero quiero mencionarles algunos detalles sobre la perspectiva política de qué es lo que está detrás de todo lo que está pasando aquí en Estados Unidos y la guerra oculta, como yo lo llamo, la guerra interna que existe en estos momentos en este país. Pero ojo a esto, porque al final del video quiero hablarles desde la perspectiva más importante, y es la perspectiva espiritual, profética, que dicho sea de paso, es la que más nos interesa como cristianos. ¿Qué debemos hacer como cristianos? ¿En qué momento profético nos encontramos en estos momentos? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué debemos orar a Dios? Bueno, todo esto vamos a analizarlo en este video, así que no te vayas, porque al final esto se pone sumamente interesante. Y el último punto que quiero tocarles se trata de algo tremendo que muy poco se está hablando en las redes sociales y que creo que necesitamos como pueblo de Dios abrir los ojos a esto que quiero compartir al final. En primer lugar, hablando sobre desde una perspectiva meramente política, sabemos que Estados Unidos se encuentra en estos momentos en una, vamos a llamarle una guerra oculta, una guerra interna entre conservadores y liberales. Y déjeme decirle que aunque usted sea de otro país, por ejemplo, tenemos muchos hermanos conectándose en este video de varios países. Aún así, lo que acontezca en Estados Unidos, debido a, vamos a decirle, el prestigio, influencia y poder que tiene Estados Unidos a nivel mundial, lo que suceda aquí en América tiene mucho que ver con lo que va a acontecer en el futuro. Así que lo que sucede en Estados Unidos sí repercute políticamente en todas las naciones. Por esto es algo tan importante. Y aquí en Estados Unidos estamos en estos momentos, como ustedes saben, bajo una guerra interna entre conservadores y liberales. Tampoco soy un analista geopolítico, no me considero una persona conocedora de temas políticos, por lo cual obviamente pudieran haber otros términos que pudiéramos utilizar, o quizás si tuviéramos un experto en política usaría distintos términos, pero yo desde la perspectiva cristiana, voy a definirlos como la guerra interna que hay entre
los grupos conservadores y aquellos liberales. Grupos conservadores versus liberales. ¿Quiénes son aquellos liberales? Bueno, son partidos políticos y vamos a llamarle gobernadores en este país que están abogando y promoviendo y hasta aprobando leyes que van en contra de la palabra de Dios. Estos son los grupos más liberales, más a favor de cambios antimorales según los principios de la palabra de Dios. Y me refiero a que son personas que aprueban y promueven leyes, por ejemplo, como la maldad de quitarle el derecho de la vida a bebés que aún están en el vientre de sus madres. No quiero mencionar ciertas palabras para ser cuidadoso, pero ustedes saben de lo que estoy hablando. También el legalizar la unión de personas del mismo género para crear así familias fuera del diseño divino. Ustedes saben de lo que estamos hablando. También estos grupos liberales que están aprobando y promoviendo la enseñanza de valores antibíblicos en las escuelas para que de esa manera la siguiente generación sea formada bajo esos principios antibíblicos de lo que es la familia, lo que la identidad de quienes somos, por lo cual vemos que estamos ahora viendo un auge de todo esto y nuestras familias están bajo el ataque de grupos así que quieren enseñarle a nuestras familias principios que van en contra de la palabra de Dios, cosas terribles por las cuales Dios destruyó, válgalo decir, ciudades enteras. Por otro lado, existen grupos de políticos que, aunque no necesariamente sean cristianos ni lavados con la sangre de Cristo, quizás porque no sean verdaderos cristianos y aunque no sean perfectos, aún así en su poco conocimiento de la palabra de Dios, por lo menos, vamos a decirle, por lo menos son conservadores en preservar aquellos principios, aquellas cosas que algún día hicieron a Estados Unidos grande, y es que apoyan los principios que la palabra de Dios establece. Por esto, grupos políticos conservadores están a favor de la vida, están a favor de permitirle a los bebés que nazcan, están a favor de la unión de hogares, o sea, de que se formen hogares conforme al diseño que Dios ha establecido en su palabra. Y resulta que en esta guerra entre conservadores y liberales, por llamarle así, insisto, hay muchos otros términos, algunos de ellos que no quiero mencionar para evitar que nos quiten del aire este video, pero creo que ustedes entienden. Y en medio de esta batalla que hay interna en Estados Unidos, en esta división que hay, esta división en Estados Unidos, resulta que una de las caras representantes o que mejor representan políticamente, por lo menos, el movimiento conservador que va en contra de estos movimientos liberales, pues resulta que es el señor Donald Trump. Ustedes saben, ese hombre que ya estuvo en el gobierno como presidente en el término anterior y que ahora está promoviéndose para ser elegido en este año 2024 en su segundo término. Como ustedes saben, la profecía de aquel señor anunciaba acerca de 2 términos que estaría gobernando el señor Donald Trump. Y lo que está pasando en Estados Unidos ahora mismo es una persecución terrible. Estamos viendo cómo han perseguido a este señor, cómo lo enjuiciaron por pecados, sí, pero pecados de hace mucho tiempo atrás. Y ha habido una propaganda completa en contra suya. Recuerden, no estamos hablando aquí de meramente política, estamos solamente analizando el panorama político para comprender en qué plataforma estamos hablando, para saber entonces como cristianos cómo actuar en todo esto. Así que es importante que por lo menos tengamos esto claro. Este señor, el expresidente Donald Trump, ha representado, al menos en sus campañas, el partido conservador, y que va en contra de aquellos liberales que quieren promover leyes que van en contra de la palabra de Dios, aunque obviamente no se trata de una persona para nada obviamente perfecta, pero sí lo han atacado muchísimo, lo enjuiciaron. Y ahora, como resultado de toda esta adversidad, de toda esta guerra interna oculta, pero también
manifiesta y conocida, pues sucedió este terrible evento que tal joven de 20 años tomó la decisión de subirse a aquella azotea para disparar al señor Donald Trump en este rally, en esta convención que estaba realizando en Pensilvania, por lo cual se trata de algo obviamente tremendo y no podemos ignorar, estimados hermanos, ojo a esto, no podemos ignorar que Estados Unidos en estos momentos es un país dividido y las elecciones que se acercan en este año, a final de este año 2024, son sumamente fundamentales e importantes como nunca antes jamás había acontecido en la historia, por lo cual como cristianos, ya casi entrando en el ámbito, en la perspectiva espiritual, tenemos que orar por nuestras naciones, tenemos que orar por Estados Unidos y tenemos que orar por estas elecciones que se acercan en este año, a finales del año 2024, y les quiero decir por qué. Y es que si viene un gobierno continuista que, vamos a decir, que sigue aprobando y promoviendo leyes que van en contra de la palabra de Dios, leyes antibíblicas, ojo a esto, pudiéramos estar viendo un aceleramiento de las profecías del fin. Quiero repetir eso. Las elecciones en Estados Unidos para este fin de año 2024 son tan fundamentales que pudiéramos ver un aceleramiento de las profecías del fin. ¿Sabe usted por qué? Obviamente porque cuando hay dos términos continuistas, o sea, un mismo partido, un mismo presidente, un mismo estilo de gobernar que continúa por 2 mandatos, o sea, por 8 años en total, no hay interrupción, por lo cual hay mucha plataforma y oportunidad para promover y legalizar leyes que son parte del propósito del espíritu del anticristo, leyes que van en contra de la palabra de Dios, y sabemos que el anticristo se va a manifestar como un hombre que la Biblia lo llama el hombre de pecado, el hijo de perdición, por lo cual el anticristo será alguien que será un hombre pecador extremadamente, un hombre que va a apoyar y promover leyes que vayan en contra de Dios y que desafíen a Dios, y el anticristo va a hacer todo esto, por lo cual estamos viendo en el mundo entero una serie de leyes que se están aprobando y siendo promovidas, que están creando la plataforma para que en un momento se manifieste el anticristo. Por lo cual, si viéramos otro gobierno que siga promoviendo leyes antibíblicas, significa esto que veríamos en los próximos años, en los próximos años, un aumento de la maldad y el pecado como nunca antes, y una serie de leyes antibíblicas siendo aprobadas como nunca antes se había visto en la historia, por lo cual estaríamos viendo la pronta manifestación del anticristo y por lo tanto obviamente el próximo evento estaríamos viendo el arrebatamiento de la iglesia. Eso sí es lindo y positivo. Estaríamos hablando del arrebatamiento de la iglesia como un evento muy cercano y que pudiera acontecer muy pronto debido a el aumento de la maldad. Si llegara a suceder otro gobierno continuista que legalice tanto pecado, estaríamos viendo, insisto, un aceleramiento de las profecías del fin. No para Dios, porque ya Dios conoce todas las cosas, Él conoce todos los tiempos, Él tiene un kairos. A Dios nadie lo apresura, nadie lo hace retrasarse. Él tiene un tiempo, un kairos para todo, pero viéndolo desde nuestra perspectiva humana, al analizar las profecías, las elecciones que se acercan pudieran ser fundamentales. Por esto, valga decir en este primer aspecto que tenemos que como pueblo de Dios orar por lo que se acerca para este fin de año, que insisto, afectará no solamente a Estados Unidos, sino también a todas las naciones, al mundo entero. El presidente que gobierne en América va a determinar muchas de las cosas con respecto al Medio Oriente. Ustedes saben, desde donde va a surgir el anticristo, según hemos explicado en varios videos ya. Así que muy atentos a esto. Ahora bien, quiero ahora entrar en el aspecto profético, cristiano y espiritual
Y aquí quiero hablarles acerca de 3 aspectos muy interesantes que no te puedes perder. Por favor, quédate hasta el final porque ya estamos casi finalizando y no te puedes perder esto. En primer lugar, tenemos que responder a una gran pregunta, una incógnita, y es que un suscriptor nos escribió hoy en la mañana al ver que habíamos anunciado que estaríamos hoy en vivo y me dijo: pastor, ¿será que esto tendrá algo que ver con Apocalipsis 13:3? ¿Será que lo que le aconteció a Trump tuviera algo que ver con el cumplimiento de la profecía de la bestia y la herida mortal en su cabeza? Déjame explicarles qué dice esa profecía. La palabra enseña en Apocalipsis 13, versículo 3, hablando acerca del anticristo. Dice la palabra: vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Este es un versículo que está hablando acerca del anticristo. Y aquí habla acerca de una profecía tremenda, y es que sabemos que el anticristo va a tener un tiempo de reinado de 7 años divididos en 2 etapas. Primero, 3 años y medio de paz y seguridad, donde va a engañar a todas las naciones, y luego 3 años y medio finales, donde será la gran tribulación, y se le llama así no solamente porque el mundo verá la ira de Dios, sino también porque el anticristo va a mostrar sus agallas, su maldad, persiguiendo a aquellos que no quieran ponerse su marca, el 666. Pero esta profecía de Apocalipsis 13:3 habla de algo que le va a acontecer al anticristo y que va a resultar más bien para su propio provecho, y es que dice que una de sus cabezas será herida de muerte, pero su herida mortal será sanada, y dice la palabra que toda la tierra se va a maravillar en pos de la bestia. Hay 2 interpretaciones con respecto a esto. Algunos ven esta herida mortal en una de sus cabezas como algo metafórico, hablando acerca de uno de su gobierno político que pudiera sufrir algún tipo de intento de golpe de Estado, y que la gente lo va a ver como derrotado, y que de repente otra vez el hombre logra levantarse, por lo cual la gente dice: nadie puede luchar contra la bestia. Pero hay quienes creen que pudiera tratarse de algo literal, y es que el anticristo pudiera sufrir algún tipo de ataque de alguien en su campaña, por lo cual el anticristo pudiera ser herido en su cabeza con una herida de muerte, pero al final su herida mortal, como la palabra lo define así, su herida mortal será sanada, por lo cual la gente dirá: ¿quién como la bestia? ¿Quién puede contra él? Esa enfermedad, ese golpe, eso era para muerte, y mira cómo ha sobrevivido. Por lo cual algo así le va a acontecer al anticristo. Y obviamente este suscriptor me mandó este versículo preguntándome: ¿será que tiene algo que ver? Bueno, permítame decirles que como estamos en el fin de los tiempos, no podemos como cristianos poner las manos en el fuego por nadie. Solamente Dios conoce a quién será el anticristo. Sin embargo, si los estudios que hemos realizado acerca del tiempo del fin, las profecías del fin y de dónde surge el anticristo, no creemos obviamente que este señor Donald Trump pudiera ser acaso el anticristo por algunos motivos. Por ejemplo, en el caso del anticristo, la herida será en su cabeza, y si fuera literal, habla de una herida en su cabeza mortal, algo de muerte. El pasaje dice: vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, por lo cual habla de una herida mortal, lo que Donald Trump recibió, aunque llevaba una intención mortal, solamente rozó su cabeza, en el sentido de que tocó solamente su oreja milagrosamente. Pero en el caso del anticristo, si fuera algo literal, obviamente será algo literal, algo fuerte directamente en su cabeza, aunque también está obviamente, como ya expliqué, la interpretación que pudiera ser algo metafórico acerca de algún tipo de crisis política que va a acontecerle
al anticristo. También algo importante es que el anticristo será mundialmente querido y aclamado. No es el caso de personas como este señor que han sido tan controversiales desde un principio, que cuando se toca su nombre hay tanta división política y mediática. El anticristo más bien va a ser alguien que va a lograr ganarse las masas para sí. La gente van a aplaudirlo, la gente lo va a ver como el Salvador. Va a ser aclamado y amado mundialmente. Recuerde, él tendrá un verbo muy cuidadoso para no ofender a las personas, aunque va a ser soberbio contra Dios. También recuerde que creemos que el anticristo debe salir del Medio Oriente. Yo personalmente creo que él será mitad judío y mitad de sangre árabe, para que se cumpla así la profecía acerca de la bestia que surge del antiguo imperio romano, que reinó sobre parte de Europa y sobre todo parte también del Medio Oriente y el norte de África. Por esto creemos que el anticristo va a surgir del Medio Oriente. Los 10 cuernos de hecho surgen de allá del Medio Oriente, pero además sabemos por la palabra que el anticristo no se va a manifestar públicamente hasta que la iglesia sea levantada. Así lo creemos por la palabra. Hay quien al presente le detiene hasta que él sea quitado, y entonces se manifestará aquel inicuo. Así lo enseña la palabra de Dios, y además se habla del anticristo en la profecía bíblica como un cuerno pequeño, por lo cual no creemos que sea un político de tanto renombre, fama y controversia. Será un líder político que va a surgir de la nada sorpresivamente y que va a ser amado por todos. Así que respondiendo a esa pregunta, como ya dije, no, como cristianos no podemos poner las manos en el fuego por nadie, mucho menos obviamente por un político, pero creemos que en cuanto a la identidad del anticristo, la iglesia no lo va a conocer, porque antes seremos levantados y su identidad pertenece a un misterio que creo que no lo conoceremos, porque antes seremos levantados, pero creemos que va en otra dirección. Hay que mirar al Medio Oriente, y ojo a esto, también es importante saber que proféticamente Estados Unidos, obviamente como imperio, tal parece que va a caer, porque no es mostrado en las profecías bíblicas. ¿Cuál es el enfoque de Apocalipsis y de Daniel? Obviamente el Medio Oriente. Ese será el epicentro del tiempo final. Todo se va a concentrar ahí, en el Medio Oriente, por lo cual creemos que el anticristo no será un político de aquí del oeste, sino alguien del Medio Oriente, y es allá. Pienso humildemente como pastor y estudioso de estos temas y apasionado por la palabra, que creo que el anticristo y su reino va a provenir de esa gestación que estamos viendo ya en el Medio Oriente. Pero algo similar sí es verdad que le va a acontecer al anticristo. Va a ser herido de muerte, una herida mortal en su cabeza, y el mundo impío se va a maravillar en pos de la bestia y dirá: ¿quién es como la bestia? ¿Quién puede levantarse contra él? Sin embargo, sabemos, entre paréntesis, déjeme decirle esta noticia, sabemos que por encima de cualquier presidente, cualquier persona, aún por encima del anticristo, del falso profeta y de Satanás, hay uno que está sentado en el trono, el cual es Rey de Reyes y Señor de Señores, y ese es Cristo Jesús. Si usted le sirve y le adora, póngalo ahí en los comentarios: Jesucristo es el Señor. Así que hemos respondido a esta pregunta, pero quedan dos aspectos proféticos e importantes, y aquí se pone la cosa muy interesante, así que no te vayas. El segundo aspecto espiritual que quiero tocar es el siguiente, y es que lo que estamos viendo es el cumplimiento. Eso sí, lo que estamos viendo sí es el cumplimiento profético de Mateo 24, específicamente en el versículo 6, donde la palabra dice: el Señor dijo, y oiréis de guerras y de rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Aquí, cuando la palabra dice guerras y rumores de guerra, no solamente habla de guerras entre países, sino también de guerras, ojo a esto, guerras
civiles en las naciones y los pueblos. Y ya les dije que Estados Unidos está viviendo un tiempo de crisis nacional, de división, de una guerra interna entre conservadores y liberales, tantos puntos de vista enfrentándose. Estamos viendo en Estados Unidos, obviamente, una guerra terrible interna en este país. Y esto es la manifestación o el cumplimiento de la profecía que dijo el Señor, que vendría en el tiempo del fin guerras y rumores de guerras. Y todo esto es el cumplimiento profético, señales que anuncian que Cristo Jesús viene pronto. Es por esto que estamos viendo tanto conflicto aquí en América, y por esto déjenme decirles que es necesario, vital, que como pueblo de Dios podamos prepararnos para el tiempo del fin, porque Cristo Jesús viene muy pronto. Él dijo: cuando veáis estas cosas que comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención, dijo él, está cerca. Así que la crisis que estamos viendo en Estados Unidos y que afecta al mundo entero es una señal que nos dice, voy a acercar la cámara para decírselo, es una señal que nos avisa que el Cristo Jesús está cerca. Él está a las puertas y se acerca el día en el cual vamos a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, cuando Él suene su voz y seamos arrebatados. Un último aspecto, y voy a darlo a manera de consejo, y creo que muy poco se está hablando de esto en las redes sociales, porque veo muchas personas hablando sobre lo que aconteció ayer. Y ojo a esto, porque ya hemos hablado acerca de la perspectiva política, qué significa esto políticamente para Estados Unidos. Si es que llegan a haber elecciones a final de este año, si es que llegan a acontecer finalmente. Y hemos hablado acerca de todo esto desde una perspectiva política para saber qué está pasando en el mundo entero. Y hemos dado también una aplicación espiritual. Pero ojo a esto, muy pocos están hablando acerca de este último aspecto que voy a nombrar, y cierro con esto. Y es que tenemos que poner nuestra mirada en Cristo y en su reino. ¿Cuántos cristianos estoy viendo en estas últimas horas ansiosos, tensos y preocupados, como si su salvación viniera de la Casa Blanca? ¿Cuántos cristianos que estamos viendo preocupados, ansiosos en estas últimas horas y meses, preocupados por su futuro? Mi estimado hermano, obviamente tenemos que orar. La palabra lo manda. Nos manda la Biblia a orar por nuestros presidentes, nuestros gobernantes, para que sean salvos, para que tengamos gobernantes que puedan dictar leyes o firmar leyes que vayan acordes a la palabra de Dios. Pero tenemos que tener cuidado de jamás desenfocarnos de que nuestro reino no es de este mundo. Voy a repetirlo. Tenemos que cuidarnos de desenfocarnos y olvidar acaso que nuestro reino al cual pertenecemos, el reino de Cristo, no es de este mundo. Su reino, el reino de Cristo, es de arriba y es espiritual. ¿Sabe usted por qué hago énfasis en esto? Porque lamentablemente hay muchos pastores y maestros que tienen una teología errada. Oiga esto, lo digo con mucho respeto, tienen una teología errada y que ven el reino espiritual de Cristo como también un reino físico, material y político. Son gente que no creen en el arrebatamiento de la iglesia, son gente que no creen que la iglesia es un reino espiritual, y son gente que, oiga esto, quieren poner cristianos en la política para así prepararle el mundo a Cristo y que entonces Él pueda regresar. Y según ellos, cuando la iglesia tome los gobiernos, entonces Cristo va a regresar. Eso es un error grave escatológico.
La iglesia es un reino espiritual. La iglesia es una institución espiritual. No somos de este mundo. Nuestra salvación no viene de la Casa Blanca, no viene de Estados Unidos, no viene del Salvador. Nuestra salvación viene de Cristo Jesús. Y repito, quiero hacer énfasis en esto. Tenemos que orar por nuestros presidentes, obviamente, para que vivamos quieta y reposadamente, pero no podemos jamás desenfocarnos. Nuestro reino no es de este mundo, nuestro reino es de arriba. Cristo dijo: mi reino no es de este mundo. Él lo estableció así para dejar claro: mi reino no es de este mundo. Oiga esto, la iglesia primitiva estuvo fortaleciéndose y naciendo en medio de una crisis política terrible. Los romanos, el César, estaban reinando, conquistando reinos y subyugando a los pueblos, entre ellos al pueblo judío. E incluso vemos que el imperio romano persiguió a muchos cristianos y los llevó a la muerte. Pero jamás encuentro en la Biblia, en el libro de Hechos o en las cartas paulinas a los apóstoles haciendo una defensa política. Encontramos que hablaban la palabra de Dios porque sabían que nuestro reino es un reino espiritual. Cristo, óigalo bien, Cristo no necesita que la iglesia ocupe los gobiernos. Gloria a Dios que cristianos se coloquen en los puestos políticos. Gloria a Dios por eso. Eso no tiene nada de malo. Qué bueno que cristianos, qué bueno que políticos se conviertan a Cristo. Gloria a Dios por eso. Qué bueno que cristianos ocupen las posiciones de liderazgo para que tengamos países que gobiernen con leyes cristianas y bíblicas. Gloria a Dios por eso. Tenemos que orar por eso, para que nuestros presidentes sean salvos, conozcan de Cristo, para que Dios use cristianos para aprobar leyes que vayan acordes a la palabra y que protejan la familia. Eso es bueno. Pero no tenemos que tomar autoridad política en el mundo para que Cristo pueda acaso regresar. Cuando Él regrese, Él vendrá con su iglesia a la tierra y Él vendrá con una autoridad, no política, sino espiritual y gloriosa. Él vendrá con su palabra. Dice la palabra en Apocalipsis que de su boca sale una espada de dos filos con la cual matará al anticristo. Gloria a Dios por eso. Y cuando Él habla, los gobiernos del mundo, aunque le van a hacer la guerra, van a ser destruidos. El anticristo y el falso profeta van a ser eliminados y Satanás será atado por un ángel con una gran cadena. Por esto el reino de Cristo es un reino espiritual y cuando Él regrese por segunda vez, nadie le va a poder hacer la guerra, o sea, por lo menos nadie va a poder vencerlo ni derrotarlo. Él vendrá con gran poder y gran gloria y será ahí que Cristo ahora sí va a establecer un reino no solamente espiritual, sino también literal y visible aquí en la tierra durante 1000 años. Pero ahora la iglesia no está en un reino político ni literal, somos parte de un reino espiritual. Y digo esto para que usted pueda poner su mirada en las cosas de arriba. Otra vez lo repito por si acaso alguien me malinterpretó. Tenemos que orar por nuestros presidentes. Yo personalmente creo que si usted vota, debe votar por personas que aprueben principios bíblicos. Obviamente sí. Tenemos un derecho y una responsabilidad en ello. Tenemos que orar que los presidentes y gobernadores conozcan de Cristo y que Dios coloque ahí personas que traigan beneficio al país, que traigan buenas leyes, que vayan acordes a la palabra de Dios. Pero jamás podemos olvidarnos que nuestro reino es de arriba. Oramos por las elecciones de este año 2024 aquí en Estados Unidos. Oramos que si es la voluntad de Dios, sea elegido un presidente que apruebe los principios bíblicos, los principios correctos, pero nuestra perspectiva no está puesta en la tierra. Ojo a esto, yo no estoy preocupado y ansioso por qué va a acontecer en este mundo, porque ya yo tengo la profecía bíblica, lo que la palabra dice, lo que la Biblia enseña, que Cristo vendrá muy pronto. Y si este mundo se pone de mal en peor, que es lo que la palabra profetiza que va a acontecer, ya sea ahora o en unos años,
Todo eso sencillamente anuncia que Cristo viene pronto por su iglesia. Por esto, el cristiano tiene su mirada puesta en Cristo y en las cosas de arriba. La palabra dice que pongamos nuestra mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Así que cambiemos el enfoque, oremos por lo que está pasando ahora, oremos para que el plan de Dios sea establecido. Oremos por lo que está pasando en Estados Unidos, oremos por las próximas elecciones, oremos porque Dios traiga una misericordia, que extienda su misericordia a este país y a las naciones, por lo tanto, pero nuestra perspectiva está enfocada en las cosas de arriba. Y la comunión con Dios va a elevar tu mirada y tu perspectiva a una celestial, o sea, a las cosas celestiales, a las cosas de arriba, para mirar las cosas que están pasando en la tierra, no desde un punto de vista de temor, de pánico, sino de paz. Dios está en control. Si lo crees conmigo, déjanos un fuerte like a este video y comenta un fuerte amén. Pon ahí en los comentarios, amén, Cristo es mi rey. Póngalo ahí, Jesucristo es mi rey. Pongamos la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Déjame saber tu opinión abajo en los comentarios. Y te voy a dejar por aquí en la pantalla un video muy importante. Por favor, mírelo al final. Es un video acerca de cómo estar preparados para lo que se viene en el fin de los tiempos. Si usted quiere saber qué es lo que se viene, qué es lo que se acerca en el fin de los tiempos y cómo estar listo, cómo preparar a su familia, mire ese video a continuación. Así que, Maranata, Cristo viene muy pronto. Dios te bendiga.